Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Ciencias Jurídicas. Hoy vamos a hablar del tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está en ciernes y con un retraso significativo a partir de cuando se mandató su proyecto, la iniciativa. Y para hablar del tema tenemos con nosotros a Ignacio Ramírez Fernández del Castillo. Nacho, bienvenido y muchas gracias por estar en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues sí, en efecto, tenemos este Código Nacional de Procedimientos Civiles atrasado en cuanto a su implementación. Pero ¿de dónde viene este código? Exacto, cuéntanos un poquito del... Sí. Recordemos un poquito, por ahí del año de 2015, hubo una serie de estudios, estudios importantes. La verdad es que en ese momento, gobierno federal realizó un proyecto muy incluyente para averiguar con los diversos operadores jurídicos acerca de los problemas de la justicia cotidiana. ¿Qué es esto de justicia cotidiana? Ciertamente, en la materia penal estábamos muy adelantados con la reforma penal. Una reforma penal tan importante, que provocó un cambio de paradigma, que el periodo de vacatio legis duró 8 años para que se pudieran implementar las medidas. Que a final de cuentas, estos 8 años fueron insuficientes y entró en vigor la medida y de todas formas sobre la marcha se ha ido implementando. Pero resultó que en estos problemas de justicia cotidiana se fue estudiando y solamente la materia penal abarca un pequeño espacio, un pequeño aspecto de todos los problemas que la ciudadanía en general enfrentan día a día con la justicia. Entonces, los problemas de verdad de justicia de la gente común y corriente son aspectos mercantiles, son aspectos civiles, son aspectos familiares, son aspectos laborales. Entonces, ya estaba cubierto el aspecto penal, pero había que cubrir la mayor parte de conflictos y buscar una reforma judicial, legislativa, procesal, mucho más amplia. Entonces, durante un año se convocó a grupos de trabajos conformado por universidades, por los colegios de abogados de representación nacional más importantes, grupos de abogados, también parte de operadores jurídicos como tribunales de las entidades, consejos de la judicatura, en fin, fue un gran grupo dividido en más de 10 mesas para analizar tema por tema sobre este aspecto. Fue un año de pláticas donde entre ellas pues los colegios importantes a nivel nacional, entre ellos evidentemente nuestra querida Barra, estuvimos presentes y la conclusión de esto es que había que realizar muchas reformas. Este esfuerzo que aunque lo fomentó gobierno federal, la coordinación la tuvo el CIDE, se vio plasmada en varias propuestas de reformas constitucionales. En estas reformas constitucionales, algunas fueron de implementación inmediata, otras requirieron mayor tiempo. Entre ellas, se vio que la justicia civil y familiar necesitaba tener un piso común en cuanto a procedimientos. A manera semejante de lo penal, claro, que cada entidad federativa tiene su materia sustantiva, su código penal sustantivo, pero todos comparten el mismo camino, el mismo procedimiento, y de esa forma se ideó también para materia civil y familiar. Para ello requería una reforma constitucional necesariamente, porque claro, evidentemente es materia común lo civil y lo familiar. Entonces, en septiembre del 2017 se reforma la Constitución y se da un plazo a Congreso de la Unión para que expida ya un Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares. Ok, buenísimo. Vamos entonces en 2017 se habilita al Congreso Federal para que emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero ya eso
Hace 3 años, casi, más bien casi 4 años ya de eso. Sí. Concluyó el sexenio y quedó muerto esto. Ha habido, desde esta reforma constitucional, tres propuestas, 3 iniciativas de este código, de distintos grupos parlamentarios. Desde luego, vaya, este sexenio no ha sido la prioridad porque la prioridad legislativa en este sexenio pues ha sido muchas cuestiones de derecho público. Y entonces la parte de justicia cotidiana pues ha quedado un poco relegada, ¿no? Y la verdad es que esta es la historia constitucional de nuestro país desde el siglo XIX. Los aspectos que primero se analizan son los de derecho público y el derecho privado usualmente queda en otros momentos. Sí, el mismo destino ha sufrido la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que tiene una historia similar a la que narras del Código Nacional, y ahí está, empantanada en el Congreso. Sí. ¿Y qué sigue, Nacho? ¿Cómo lo ves las cosas? ¿O qué ha pasado, digamos? Hay iniciativas y todo esto, ¿no? Sí. Ha habido 3 iniciativas. La primera que se genera todavía en el sexenio anterior fue iniciativa en el Senado y generó mucha dinámica, al grado tal que hubo una serie de conversatorios en el Senado. Nuevamente estuvimos los 3 colegios de representación nacional aportando muchas ideas y llegando a muchas conclusiones. Este primer conversatorio ante el Senado concluyó en algunas modificaciones a la iniciativa, pero esa se quedó ya trunca y obviamente ya no prosperó a la siguiente legislatura. Ahorita ha habido dos más, y en esta última, durante este mes se presentó una nueva iniciativa por parte de la diputada María del Pilar Ortega Martínez y la diputada Murillo, más 13 diputadas más del grupo parlamentario del PAN. Este proyecto es un poco con la intención de catapultar el tema, de catalizarlo y provocar la discusión. Ok, al menos eso, digamos. ¿Y cómo vamos? Bueno, si quieres, regresando del corte, me gustaría que nos platicaras cómo vamos en esa discusión y un poco platicar de qué pretendemos, digamos, hacer con este proyecto o con otros y así ver qué nos espera este 2021. Claro que sí. Gracias, Nacho. Regresamos. Bienvenidas, bienvenidos de regreso al programa Ciencias Jurídicas. Hoy estamos platicando del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o el proyecto del código, con Ignacio Ramírez Fernández del Castillo. Nacho, nos contabas hace unos minutos del contexto en que nos trae a este momento histórico en donde hay un proyecto, sobre todo un proyecto más reciente en el Congreso de Código Nacional con mucho retraso y por lo tanto interesados. Además, por cierto, sé que en los estados están bloqueados por la Suprema Corte porque no pueden legislar porque hay un mandato para un Código Nacional y entonces estamos ahí todos en un impasse en que nada de las reglas de procedimiento pueden cambiar hasta que no haya el nuevo código, ¿no? Y te quiero preguntar acerca de el proyecto, es decir, ¿cómo está el proyecto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? Sí. Bueno, y nada más antes de entrar al proyecto, este punto que dices es muy importante. A partir de la reforma constitucional, pues queda la facultad legislativa procesal, civil y familiar exclusivamente en el Congreso Federal. Por tanto, las entidades ya no pueden seguir legislando. No obstante, hay algunas entidades que han seguido avanzando
porque pues en 5 años, desde la reforma constitucional de 17 a ahora, pues son casi 5 años, que pues las entidades tienen que seguir modificando sus procedimientos. Claro. Y, por ejemplo, el Estado de México ha tenido 2 reformas adicionales. Ya en una de ellas, la Corte ya dijo, declaró inconstitucional una de esas reformas, porque la entidad federativa ya no tiene la materia procesal al respecto. En otros momentos jurídicos constitucionales, las entidades federativas mantenían su facultad legislativa hasta en tanto Congreso de la Unión expidiera la nueva ley. Claro. Pero en en la reforma constitucional que tratamos, no se contempló eso. Seguramente se pensó que iba a salir mucho más rápido la reforma legal, porque además fueron cerca de 7 reformas constitucionales importantes. Algunas entraron de inmediato. Por ejemplo, la idea de generar una comunicación de códigos civiles, de registros civiles de inmediato, registro nacional inmobiliario, en fin, hubo muchas. Sí, la reforma, la ley de justicia cívica itinerante creo que salió, y una que se llamaba la ley para la resolución del fondo del conflicto o algo así, que también venía de justicia cotidiana. Esas luego salieron, pero... Sí, pero esta se atoró. Pero entonces sí, estamos atorados a nivel de entidades federativas, no pueden seguir legislando en materia procesal, y a nivel federal pues también estamos parados. Esta iniciativa, esta última, la que se presentó este año, la idea es... diversos legisladores nos han dicho fuera de cámara que la idea no es una iniciativa acabada, sino la propuesta es catalizar el tema y obligar a que la maquinaria legislativa empiece a trabajar y a la discusión. Entonces, este proyecto, que es muy semejante a los otros 2 que se han presentado, prácticamente es una copia del Código Federal de Procedimientos Civiles, con algunas adecuaciones muy, muy puntuales. Este proyecto sin duda es insuficiente. Tiene varios errores de origen. De entrada, el que sea el Código Federal de Procedimientos Civiles la base de estas iniciativas, pues ya es un error, porque es un código muy antiguo, basado en experiencias realidad ya muy arcaica, y no responde a una realidad actual. Hay códigos de procedimientos civiles estatales mucho más modernos, mucho más avanzados, los cuales deberían de tomarse de base para ello, ¿no? Sí, los que han legislado en materia de procedimiento durante tanto tiempo son los estados, pues que de ahí se parta, de lo último que hay, ¿no? Así es, sí. O incluso la propuesta que estamos haciendo los colegios es que tomemos como base Código de Comercio, la parte procesal de Código de Comercio, porque como sea, las entidades van a manejar ese mismo código, el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y ya todas conocen el Código de Comercio, porque con la gran reforma de 1996, pues ya tenemos 25 años trabajando sobre ese tipo de procedimiento. Entonces sería una buena base código de comercio. Por lo menos es la propuesta que tenemos los colegios en un estudio que hicimos específico. Esta iniciativa, el gran problema es que parte de un código ya arcaico, un código incompleto. Se le incluyó y además la iniciativa, otro de los graves problemas que tiene es que su visión es 100% a nivel federal. Como si la mayoría de los juicios fueran a nivel, por ejemplo, maneja, le da mucha importancia a exhortos internacionales, a competencia de la Corte, en fin, considera, como está hecho para nivel federal, conflictos federales,
parte de esa idea. Sí, prioritarios, consideran Sí. prioritarios otras cosas. Así es, que sí son importantes, pero el 95% de los juicios civiles y familiares son a nivel local. Claro, a nivel de Solamente, cancha. sí, cuando mucho un 5% de la justicia civil se ve a nivel federal. Ujú. Entonces tenemos que acudir más a partidos judiciales, más a nivel de cancha, a nivel entidades, que a una visión meramente federal. Ok. Por ejemplo, contempla un instituto un instituto para una especie de defensoría de oficio, pero solamente a nivel federal. Ujú. Pues cuando debiera de estar también bajada a todas las entidades. En fin, este es un grave problema que tiene, no va a quedar, Sí. pero es un buen momento para catapultar Ok. y para iniciar ya por fin la discusión. Y me interesará que nos cuentes un poquito más de esa siguiente etapa, la discusión que esperemos ocurra en los siguientes meses, y a lo mejor hablar de algunos de los detalles más puntuales que debiera incluir el Código Nacional. Claro que sí, con Gracias, mucho gusto. Nacho. Volvemos después del corte. Estamos de regreso en el programa Ciencias Jurídicas, hablando del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con Nacho Ramírez, Ignacio Ramírez, Fernández del Castillo. Ignacio, muchísimas gracias nuevamente. Estamos platicando de dónde estamos parados, qué ha pasado, cuál es un poquito el contenido y alguna crítica a la última iniciativa. Y nos contabas que los legisladores un poco te han dicho, la idea de esta iniciativa es detonar una conversación, ¿no? Y por lo tanto ya agilizar que sí salga un proyecto. Entonces te quiero preguntar cómo se ve ese proceso, si efectivamente se va a detonar la conversación, qué es lo que visualizarías que pase en el proceso legislativo, cómo ves las cosas. Claro que sí. Bueno, entonces, como señalábamos en el comentario, en el bloque anterior, esta iniciativa sí tiene serios problemas. Incluye algunos aspectos sustantivos, por ejemplo, le da mucha importancia a la adopción porque la legisladora que promovió el proyecto está muy interesada en este tema, pero por ejemplo de adopción contempla muchos aspectos sustantivos, no solo procesales, y no puede, y Congreso Federal no tiene la facultad en materia sustantiva familiar. Claro. Y entonces sí hay una serie de vicios constitucionales. Okay. En la vigencia no se señala una fecha de vigencia, sino la supedita a cuando se pongan de acuerdo Consejo de la Judicatura Federal y Secretaría de Gobernación, lo cual es un vicio constitucional tremendo, que el Poder Legislativo delegue la vigencia de una ley a los otros dos poderes. Esto constitucionalmente no es viable. Y a nivel local señala que los consejos de judicatura local señalarán cuándo entre en vigencia el Código Nacional. Es un error de técnica legislativa fuerte. Pero ¿hacia dónde vamos? Así es. Los tres colegios, desde luego, nuestra querida Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, los tres colegios de representación nacional más importantes. También tuvimos una serie de reuniones y durante cerca de 6-8 meses nos reunimos y sacamos un documento conjunto, no un articulado de la ley, porque somos conscientes que no vamos a poder entrar a cada punto, a cada artículo. La dinámica legislativa no nos va a permitir eso. Pero eso sí, generamos un documento bastante amplio sobre los puntos mínimos indispensables que debe tener este nuevo código. Buenísimo. ¿Y cuáles son, Nacho? ¿Qué nos puedes contar de los... Bueno,
Así, si dijeras los top 5, top 10 puntos, ¿no? ¿Qué no debe faltar? Exacto. Primero, tomemos de base código de comercio, porque todas las entidades ya lo conocen, todas las entidades ya día a día manejan asuntos mercantiles. Y los actores jurídicos también, los abogados y demás. Exacto. Todos ya conocemos en justicia cotidiana esa estructura. Desde luego hay que orientar, nuestro proyecto orienta mucho más a la oralidad y por tanto a juicios mucho más simplificados. Bien. Evidentemente no una oralidad absoluta, que esto no es posible, sino escritos de planteamiento de pretensiones. Una primera audiencia en donde hay fase conciliatoria y admisión de pruebas, y ya una segunda audiencia en donde hay desahogo de pruebas con la resolución. Y digamos que la parte de audiencias, esas serían eminentemente, esencialmente orales. Orales, sí. Y así agilizar el proceso. Interesante. ¿Y qué me dices porque la pandemia un poco nos puso el foco en el tema virtual o remoto, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? Así es. Bueno, desde luego, en el proyecto que habíamos hecho, pues sí, habíamos puesto el énfasis en manejar aspectos en línea. De un año para acá, pues hemos aprendido todos con la pandemia que es forzoso el establecer en línea. Debiera de existir una sola firma electrónica a nivel nacional, porque ahorita tenemos el problema que manejamos una federal. Claro. Está habilitada la firma fiscal. Algunas entidades federativas tienen su propia firma electrónica. No, necesitamos un piso, un piso parejo para todas, una sola. Y la idea en línea, cada tribunal la ha manejado en forma distinta. Por ejemplo, el Estado de México literalmente tiene ya juzgados netamente en línea. Solamente en línea, y todo se maneja. Entonces no importa dónde estés, en toda la entidad puede operar ese juzgado en línea, que físicamente está en Toluca, pero puede aplicar a toda la entidad. Tendremos que acudir mucho más a juicios en línea, pero lo más importante es que establezcamos la llave de entrada, que es la forma de acceso. Desde luego, se sigue manejando, ya a nivel federal ya hay un camino andado, porque muchas promociones ya las presentamos en forma electrónica, el tribunal las vuelve físicas y hay que definir si tenemos un sistema meramente electrónico, un expediente físico o un sistema híbrido. Pero hacia allá vamos. Oye, Nacho, antes de concluir, me interesa preguntarte, si no, es decir, si la agenda legislativa no pone el código en la mesa, ¿qué podemos hacer como practicantes, como foro jurídico? ¿Hay algo que podamos hacer, algún recurso de amparo o alguna cosa así? Bueno, desde luego, ya hay algunos amparos, ya que se presentaron. Desde luego, sí, el Congreso de la Unión está en falta, porque ya venció el plazo que la reforma constitucional le otorgó. Debiéramos entonces, como colegios de abogados, empezar a impulsar este tema. También debemos ser inteligentes los colegios de abogados en ver el momento ideal. Seamos francos, me parece que esta legislatura que viene va a ser muy difícil que entre, porque al ser la última etapa de esta legislatura, están, y en un año electoral, están con otros temas. Sí. Pero debemos preparar el camino para, en la primera legislatura que entre en septiembre, impulsar el tema y lograr oralidad, lograr en línea, lograr procedimientos sencillos, sí completos, con 8 o 10 puntos que del documento que ya tenemos propuestos los colegios, para hacer un sistema moderno, un sistema incluyente y un sistema ágil para llevar los juicios. Perfecto, pues estaremos en contacto seguramente, Nacho, y te invitaremos a que nos cuentes cómo va esto, porque es un tema de la primera importancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nacho. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación, pues por su presencia, y nos vemos la próxima. Hasta luego.